Gracias al Señor por su misericordia. Voy a invitarles para abrir en Lucas el capítulo 22, versos 14 al 20. Lucas el capítulo 22, versos 14 al 20. Y llevaremos a cabo el tema de esta noche: significado y valor de la cena del Señor. Vamos a hablar un poco de esto para que recordemos lo que significa celebrar la Santa Cena, y si usted no lo sabe, para que lo aprenda, porque es importante entender lo que hacemos en la iglesia. Hay que entender el porqué del bautismo, por qué cantamos, por qué ofrendamos, damos diezmos, por qué nos abstenemos del pecado, por qué creer a la palabra, por qué celebramos la Santa Cena, porque nada lo debemos hacer por mero ritualismo o por costumbrismo, porque las cosas con Dios tienen que ser de conciencia. Y por eso le pedíamos al Señor ahorita: Señor, háblanos a la mente, al corazón, a la voluntad. La palabra de Dios tiene que entenderse, tiene que sentirse, tiene que vivirse, experimentarse, tiene que obedecerse. Lucas el capítulo 22, luego del mensaje oraremos por otras necesidades, estaremos dando nuestras ofrendas. Verso 14 al 20 dice: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pueden sentarse y vamos a estar atentos ahí en casa o donde se encuentre. Significado y valor de la cena del Señor. Debemos entender cuál es la importancia de esta celebración, que se acostumbra a veces a hacerlo el 31 de diciembre, como cerrando el año, como una disposición. La verdad es que no hay una fecha indicada para celebrar la cena del Señor. Si quisiéramos hacerla cada semana, se podría realizar cada semana. Si quisiéramos hacerlo cada mes, hay algunas iglesias donde cada mes están celebrando la cena del Señor, cada cierto tiempo. Yo crecí, por ejemplo, con la costumbre. Mi padre fue pastor por muchos años y cada 31 de diciembre él celebraba la cena del Señor como un símbolo de cerrar el año con una disposición y recibir el nuevo, declarando que queremos seguir en comunión con el Señor. Para este año no lo hicimos en diciembre, no lo hicimos el 31, vamos a hacerlo durante el mes de enero, con los grupos de hermanos que van asistiendo a los cultos los días domingos. Entonces, por estos próximos 2-3 domingos estaremos celebrando la cena del Señor, dándole el significado de un inicio de año, bajo la declaración de que iniciamos un año, pero continuamos nuestro deseo de seguir a Cristo. La cena del Señor es el rito o la celebración central de la adoración cristiana. Esta celebración recibe diferentes nombres. Por ejemplo, la palabra Eucaristía, aunque no aparece en español, pero sí en el griego, cuando dice la Biblia que el Señor dio gracias en Lucas 22:19, esa palabra gracias es eucaristesas,
o eucaristeos, que quiere decir gracias, acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. También se le conoce como la comunión, la Santa Cena o la Cena del Señor. Los primeros cristianos generalmente celebraban la Cena del Señor con el acompañamiento de una comida llamada el ágape o fiesta de amor. Y esta fiesta la celebraban conmemorando la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos. Fue en la última cena que Jesucristo dio el mandamiento a sus discípulos de que se amen unos a otros. Ese fue el mandamiento. Amarse unos a otros como Él los había amado. Entonces el ágape debía ser un tiempo de expresión de compañerismo. El ágape debía ser un tiempo de expresión de unidad. Por ejemplo, Juan capítulo 13, el verso 14 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Ahí está el centro o el propósito de lo que el Señor tenía en mente cuando instituye la celebración de esta cena. Amarse, reunirse, manifestándose amor, comunión. Uno de los hechos importantes que nosotros tenemos para reunirnos no es el significado de venir a la casa del Señor. Esta es el edificio donde se reúne la iglesia. La casa del Señor soy yo. Por eso es que, claro, está bien si yo estoy en casa, estoy en mi trabajo, pues el Señor mora en mi vida, pero aunque en esta manera, en esta costumbre que estamos nosotros ahora, de que se trabaja desde casa y ya nos ponen el culto en la casa, etcétera, como que no necesito ir al templo, realmente uno de los propósitos muy importantes de reunirnos es mantener o demostrar la comunión y el amor fraternal. Qué importante es venir y saber que mi otro hermano, mi hermana está asistiendo, está fiel, y si no lo veo, ¿dónde está? ¿Qué pasa con él, con ella? Una llamada, buscarlo, aunque yo no sea líder, aunque no esté en un comité, preocuparme por mi hermano, por mi hermana, ¿cómo están? ¿Qué sucede con ellos? Eso es amor fraternal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando venimos y nos congregamos. Es muy importante. Entonces la cena del Señor tenía ese propósito y fue instituida por Cristo como uno de los dos mandamientos de la iglesia. El primer mandamiento que el Señor tiene para la iglesia es el bautismo. El bautismo representa inicio a una relación con Dios. La cena representa una comunión o continuación a esa relación que se inició en el bautismo. El bautismo es la aceptación de la muerte de Cristo como un medio de perdón, de salvación. La cena es el resultado de la muerte de Cristo. Comunión con Dios, comunión con la iglesia. El bautismo, repito, es la aceptación de la muerte de Cristo como medio de perdón, de aceptación. La cena es el resultado de esa muerte. Uno de los grandes beneficios con la muerte y resurrección de Jesucristo es la comunión con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor hace del pan y del vino unas nuevas parábolas del sacrificio y son emblemas de su muerte, la muerte que traería expiación del pecado del hombre y la propiciación de la justicia de Dios.
El pan y el vino son como una analogía de la nueva liberación del Egipto del pecado. Y en cada celebración de la Cena del Señor, lo que se está agradeciendo a Dios es esa liberación. El Señor nos ha liberado del pecado. La Cena del Señor tiene su origen en la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. La primera fiesta que Israel celebró antes de salir, o justo en el momento de salir de Egipto, ellos prepararon un cordero, pan sin levadura, y entonces ellos deberían estar listos. Estando en el desierto, conmemoraron con la celebración de la Pascua ese día de la liberación. Entonces, ¿cuál era el propósito de celebrar cada año la fiesta de la Pascua? La liberación o la redención de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 12. La Pascua sería entonces un tipo de Cristo como nuestro Redentor. El creyente es salvado por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y por medio de esa sangre, de ese sacrificio, de esa ofrenda, entonces nosotros somos santificados, somos puestos aparte. Hebreos capítulo 10, el verso 10 y el verso 14 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El verso 14 nos dice: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Así que cuando Jesús celebra esa Pascua con sus discípulos, se refería a esta ceremonia que apuntaba a Él mismo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sería un rito que conmemoraría el perdón que Dios ha otorgado a través de Cristo, una vida sacrificada en la cruz para nuestra justificación. La cena que el Señor celebró con sus discípulos en la fiesta de la Pascua conmemoraría, celebraría, daría gracias al Señor por esa obra que Él realizaría para nuestra justificación. Es decir, el hecho de que Jesús fuera a la cruz fue para tomar nuestro lugar. Él murió en lugar nuestro. Entonces esa cena, ese partimiento del pan, sería esa celebración, sería esa conmemoración y un sentido profundo de agradecimiento por lo que Cristo Jesús obtuvo para nosotros allá en la cruz por medio de su muerte. El apóstol Pablo retoma este tema en los capítulos 10 y 11 al hablar de la cena del Señor. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo habla de la separación del creyente para la mesa del Señor. Y el capítulo 11 habla del orden y el significado de esta ordenanza, de la cena, la celebración de la cena del Señor. Entonces Pablo la llama la cena del Señor. Lucas la describe como el partimiento del pan. En Hechos 2, verso 42 y verso 46 habla de que los primeros hermanos perseveraban en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, refiriéndose a esa celebración. Los primeros cristianos siguieron celebrando esta cena, conmemorando la muerte de Cristo con la esperanza de que Él volviera por ellos. Porque esa fue la promesa que el Señor hizo para consolar a sus discípulos. No se turbe su corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, esa era la esperanza que tenían los primeros cristianos. Y celebraban esa cena con mucha devoción, porque además ellos pensaban que Jesucristo volvería allí rápido en los próximos meses tal vez. Entonces, la cena del Señor o el partimiento del pan. Ellos hacían, repito, un ágape, hacían toda una comida. Pablo en el capítulo 11 está de hecho poniendo algún orden, porque ellos hacían toda una comida y en medio de esa cena, de esa comunión, de ese compartir, entonces partían el pan, tomaban el vino para conmemorar el sacrificio de Cristo. De ahí que la cena del Señor tiene 3 significados. Primero, es un acto de comunión con el Señor y comunión con su cuerpo, es decir, con la iglesia. Ninguno puede participar de la cena del Señor si no se ha bautizado en nombre de Jesús. Porque no puedo yo continuar lo que no he iniciado. No tiene ningún significado, no tiene ningún efecto, porque ¿cómo voy yo a celebrar algo de lo cual yo no hago parte? El que celebra la cena del Señor está celebrando el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su muerte. Y entonces por medio del bautismo yo inicio y yo soy integrado a la iglesia mediante el perdón de mis pecados y mediante la adopción como hijo de Dios, integrado a la familia de Dios. Entonces ese es el primer significado de la celebración de la cena del Señor, un acto de comunión. Por eso es que yo no celebro la Santa Cena o la Cena del Señor de manera virtual, porque la comunión es representada por el hecho de reunirnos presencialmente, aunque claro está que el hecho de estar juntos no necesariamente expresa una comunión verdadera. Podemos estar juntos y en problemas, juntos y en divisiones. El uno no le habla al otro, el otro le debe plata y no le paga, el otro envidiando al otro, hablando comentarios, murmurando, pero estamos juntos. Pero la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Porque así estaban aquellos primeros hermanos en el aposento alto, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Estaban unánimes, con un mismo ánimo, en un lazo fraternal, tan unidos que hasta algunos vendían lo que tenían para repartirlo entre todos y suplir así toda necesidad. Entonces eso es una verdadera comunión. Pero cuando nos reunimos y estamos en una comunión, en una paz, en una armonía, cuando se han superado las ofensas, cuando se han superado los problemas, las dificultades, Pablo dice: es necesario que entre ustedes haya algunas disensiones para conocer quiénes son los aprobados. Cuando se ofende, se pide perdón y se perdona. Y cuando se valora más la unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a pesar de cualquier falta, a pesar de cualquier ofensa, cuando valoramos nosotros el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo y que Él es el que nos ha unido en un solo cuerpo y ha derribado la pared intermedia y las enemistades, cuando para mí es mucho más importante sobre cualquier ofensa, sobre cualquier situación, más importante guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa comunión, ese reunirnos cobra mucho sentido, porque uno se alegra. Por eso alguno dijo por allá: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, porque ellos tenían que ir a un templo, a un lugar físico para poder ofrecer su adoración.
Aunque nosotros somos la casa de Dios, no somos miembros independientes, no somos autónomos. Somos miembros los unos de los otros, estamos unidos por causa de Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si no me puedo reunir, prendo el YouTube, prendo el Facebook, lo que sea, el medio virtual, me edifico, oigo la palabra, sé lo que está pasando en la iglesia, cuál es la dirección que Dios está dando a la iglesia a través de la enseñanza. Pero cada vez que puedo, yo voy y me congrego con los hermanos porque quiero disfrutar de la comunión presencial. Es hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Por eso cada vez que usted tenga la oportunidad, lo llamen. Hermano, este domingo el culto, usted no la desperdicie, no se dé el lujo de decir dentro de 20 días voy. No se dé ese lujo. No menosprecie el hecho de poder reunirse con sus hermanos, hombres y mujeres por los quienes Cristo murió, y que al verlo a usted, al verla a usted, se anima, se motiva. Entonces es importante la comunión. Es importante. Entonces la cena tiene ese significado. Comunión con el Señor y con la iglesia. Cuando uno va a cenar, dice Pablo, examínese. ¿Cómo estoy yo con mi Señor? Para poder celebrar el hecho de que soy parte de su cuerpo. Recuerde que lo único que me separa a mí del Señor y de la comunión con Él y con su cuerpo es el pecado. Por lo tanto, si estoy en la práctica de algún pecado, tengo que confesarlo, pedir perdón, corregir mi camino y ahí sí participar de esa cena. Porque si alguien está en la práctica del pecado, ha roto por ese pecado, ha roto la comunión con Dios. Y ha roto la comunión con los hermanos. Por eso es que algún hermano que practica el pecado, que se vuelve pecado, no hay que llamarlo ni siquiera hermano, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, ese es otro tema. Segundo significado: la cena del Señor es un acto de recordación y anuncio de la muerte de Cristo. Siempre que celebramos la ceremonia de la cena del Señor, recordamos la muerte de Cristo y la anunciamos. Y el tercer significado está ligado. Cuando celebramos la cena del Señor, damos gracias a Dios por la muerte de Cristo y celebramos su obra expiatoria, porque por la muerte de Cristo nosotros tenemos perdón y tenemos vida. Entonces esos son los tres significados de la cena del Señor: comunión, conmemoración y agradecimiento. Comunión con el Señor porque Él nos ha hecho miembros de una familia, Y conmemoramos, anunciamos la muerte de Cristo y agradecemos que por su muerte expiatoria tenemos vida. Entonces, celebrar debidamente la cena del Señor nos encierra en 4 dimensiones. Porque al celebrar la cena del Señor miramos hacia atrás, miramos a la cruz, miramos nuestro pasado, cómo el Señor nos liberó de ese pecado o de esa vida de pecado. Agradecemos al Señor por la salvación. Pero también miramos hacia arriba, a ese Salvador que ha sido exaltado, que está presente con su pueblo por medio de su Espíritu Santo. En la celebración de la cena del Señor miramos alrededor, porque miramos a todos nuestros hermanos y hermanas en la familia de Cristo, y hay un regocijo de que el Señor nos haya constituido en esta comunidad tan especial. Somos hermanos y hermanas por medio de Cristo Jesús, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Número 4, la cuarta dimensión es que miramos hacia adelante, porque anhelamos el hecho de que Cristo Jesús,
prometió venir por nosotros y nos llevará y celebraremos las bodas del Cordero. Entonces, ese es el significado de la cena del Señor. Ese es el valor que tiene la celebración de la cena del Señor. No es un simple acto donde tomamos un pedacito de pan, tomamos un poquito de vino y ya, amén, y ya se acabó todo. Cada vez que ministramos esta celebración, tiene este especial significado. El principal significado de la celebración de la cena del Señor es la comunión. Les decía ahora que por eso es que yo no celebro la cena virtualmente. Respeto quien lo hace, pero para mí no tiene sentido que yo esté aquí ministrando la cena y usted cada uno en su casa allá solo, sino que tiene más sentido es reunirnos en comunión, comunión verdadera, reunirnos en esa paz, en esa unidad fraternal por el Espíritu Santo, porque recuerde que quien nos une a nosotros es el Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Señor que es por todos, sobre todos y en todos. Ahí es cuando nosotros guardamos la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Entonces, el sentido principal de celebrar la cena del Señor, cuando el Señor instituye a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí y manifiesten su amor entre ustedes. Comunión, la palabra en el Nuevo Testamento para comunión es koinonía. Koinonía significa comunión, pero esa palabra koinonía tiene el sentido de participación fraternal, una relación estrecha, confraternidad, unión, ayuda, contribución. Esa es la koinonía, la comunión que nosotros debemos mantener. Puede ser que en algún hogar se dé este hecho, que él o ella se la lleva bien con los hermanos y tenemos una buena impresión, la hermana, el hermano, pero él o ella con su cónyuge está esa relación dañada. ¿Podrá una persona, un creyente, participar de la cena del Señor cuando mantiene comunión con los otros hermanos, pero no puede mantener comunión con su esposo, con su esposa o con sus hijos? ¿Será que las palabras del Señor, el consejo de la palabra de Dios, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, y mostrar la benignidad, la bondad, la paciencia, será solamente con los hermanos de la iglesia por la apariencia y no con mis hijos, con mi esposa? ¿Será que yo no debo pedirle perdón a mi esposa cuando la he ofendido, o ella me pida perdón a mí si me ofende? Porque todos ofendemos, de hecho, dice la palabra del Señor. Si yo ofendo a mis hijos, ¿será que yo no debo pedir perdón a ellos para mantener la paz con ellos? O me hablo con ustedes, Dios lo bendiga, hermano, hay poder en Jesús, y hablo en lenguas, pero no me hablo con mis hijos por 5 o 7 días porque estoy enojado con ellos o ellos conmigo. ¿De qué sirve que yo hable en lenguas y no puedo estar en paz con mis hijos, con mi esposa, con su esposa, con su esposo, etcétera? ¿Por qué yo no puedo tener comunión con mi familia como la tengo con los demás miembros de la iglesia? ¿Será que no hay que darle ese mismo valor? Y si son inconversos, con mayor razón, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, dice la palabra del Señor. Es una comunión genuina, transparente. Y si algo amenaza la comunión conyugal, la comunión filial, la comunión entre hermanos, hablo de los hermanos biológicos. Si algo amenaza la comunión entre hermanos espirituales, pues hay que desecharlo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que resolverlo porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. Las maquinaciones del diablo son para dividirnos, para separarnos. Ese es el arma que tiene el diablo para
para atacar a la iglesia, para atacar a un hermano, hacerle creer que en la iglesia no hay amor. Amor hay en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo habita en la iglesia. En algunos puede ser que se haya acabado el amor y no lo manifiesten y dan mal testimonio, pero no en la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es pura, la iglesia es santificada por el sacrificio de Cristo. El problema no es la iglesia, el problema son las personas dentro de la comunidad que no quieren obedecer, que no quieren someter su voluntad humildemente a la palabra del Señor. Pero la iglesia, el que es iglesia, es perfeccionado por la gracia de Dios. Ningún creyente debiera dejar pasar por alto una celebración tan importante. No, hoy no voy a cenar. ¿Por qué, hermano? No, es que estoy mal. Agradecemos su sinceridad, pero la recriminación sería: ¿y por qué no has arreglado las cosas para poder participar de la cena en cualquier día? No, yo espero a la otra. ¿Y quién te garantiza que vas a estar aquí en la otra? No, yo paso. No voy a participar porque no quiero participar indignamente. Gracias al Señor por esa sinceridad, pero qué tristeza que teniendo toda la garantía para humillarse delante del Señor y pedirle perdón a Él y pedirle perdón al que sea, con tal de mantener la comunión y mantener la comunión con el Señor y la estabilidad espiritual, entonces la recriminación, la amonestación sería: ¿y por qué, si estás mal, no arreglas las cosas para que puedas participar de la cena y celebrar la comunión con el Señor y celebrar la comunión con el cuerpo de Cristo? Después, pues yo te digo que si no podemos celebrar la cena con el Señor aquí, si el Señor viene y estamos en esa condición, no podremos ser arrebatados y no estaremos en la cena principal, en la cena de las bodas del Cordero. El que no tiene una libertad espiritual, el que no tiene una comunión transparente. Hermano, si yo lo ofendí, dígame, yo le pido perdón. Y si usted me ofende, yo le digo, y entonces usted me pide perdón, yo lo debo perdonar. Porque si Cristo viene, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia como que da esa salvedad: airaos pero no pequéis. Nos da la salvedad, nos da esa salvedad de enojarnos, de airarnos, pero no dejarnos llevar o controlar por el enojo. Pero también la Biblia dice: no se ponga el sol sobre el enojo. Me puedo enojar, pero no puedo permitir que me alcance un día sin arreglar las cosas, sin estar en paz. ¿Por qué? Porque me puede llegar la muerte o puede venir Cristo por nosotros. Póngase usted a pensar. Si usted dice: no voy a poder celebrar de la cena del Señor, es un hermano bautizado en el nombre de Jesús, ha iniciado la vida con Cristo, pero puede decir: esta vez no voy a poder celebrar la cena con el Señor porque estoy en pecado o porque tengo un problema aquí con alguien. Bueno, resuélvelo ya. Como dice el programa, aquí y ahora. No esperes. Porque más importante que la cena del Señor, aquí una celebración terrenal, es la celebración que tendremos con Cristo Jesús. Pero si no podemos participar de esta, entonces, como folclóricamente, deportivamente no se puede participar, tomar y comer y beber de la cena de cualquier manera, en cualquier condición, tampoco se puede dejar pasar la oportunidad de tener la condición necesaria: comunión con Dios, comunión con su iglesia. Primera de Juan 1, versos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado no es en sí solo el líquido, es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todo lo que implica ese sacrificio vicario
esa obra de sacrificio, la muerte, nos limpia el pecado. No es como borrándonos una mancha, es borrando el récord. Nos limpia de todo pecado, es justificarnos, remover el acta de lo que está contra nosotros, remover la culpa, remover la sentencia, limpiar ese récord delante del Señor, y somos justificados, declarados inocentes. Qué importante, qué bonito significado, qué valor. Por eso, cada vez que se celebra la cena del Señor, usted tiene esa oportunidad. Hay que darle ese sentido a la comunión. Señor, gracias a tu muerte, yo tengo comunión contigo. Y estoy agradecido y lo valoro. Y voy a anunciar esa muerte para que otros también sean cobijados por ese sacrificio y vengan y tengan comunión contigo. Pero te doy gracias porque no solamente tengo comunión contigo, sino que tú me has hecho parte de tu iglesia y me has dado muchos hermanos y hermanas. Y tengo comunión con ellos y los amo y me aman. Cada vez que se celebra la cena, cada vez que usted tiene esa oportunidad, repito, no importa la frecuencia, si es todos los días, si es cada semana, cada mes o cada año, pero que tenga esa especialidad. Entonces, el deber de la iglesia al celebrar la cena del Señor es doble. Número 1, la iglesia debe mantener la comunión fraternal. Eso promueve la celebración de la cena del Señor. Comunión fraternal. Por eso se aconseja, hermano, si usted tiene algo contra alguien, vaya, pídale perdón, esté en paz con su hermano, aun si no es creyente. Vaya y trate de hacer a las paces con esa persona y para que usted pueda participar de esta ceremonia tan especial, tan bonita, tan importante, y se promueve. Si usted ha fallado a Dios, conságrese al Señor, pídale perdón, póngase en forma espiritual, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Es cuestión de darle valor a aunque es un acto ritual, pero lo importante no es el rito, sino lo que representa, y que si yo no puedo celebrarlo es porque hay una falta grande en mi vida espiritual. Es cuestión de darle valor a las cosas a las cuales debemos darle el valor. 1 Corintios 10:17 dice: hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. La iglesia debe mantener la comunión fraternal mientras celebra la cena del Señor. Y segundo, la iglesia debe anunciar la muerte del Señor y esperar su venida. Es decir, cuando hablo de la venida del Señor, es el recogimiento de la iglesia. La iglesia, al celebrar la cena, debe anunciar la muerte de Cristo y debe mantener la esperanza de que el Señor vendrá un día por nosotros, pero debemos estar en una correcta condición espiritual. 1 Corintios 11, 26 y 29, el apóstol Pablo que habla de esa Pascua que relatan los evangelios, pero aquí añade unos aspectos que no se tocan, que no se hablan allí en los evangelios, porque todavía no estaba establecida la iglesia. Pero ahora establecida la iglesia, Pablo habla de esa Pascua en el que el Señor instituye la cena, pero añade esos aspectos y dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa,
Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Nos habla de una buena condición espiritual. Usted y yo, delante de Dios, de una manera transparente, sin esconderle nada al Señor, debemos presentarnos ante Él. Y si hay algo que arreglar con Él, inmediatamente aprovechar su gracia. Pero si hay algún tipo de desorden en cuanto a la vida social, a la vida fraternal, un desorden espiritual, inmediatamente hay que corregirlo, hay que arreglarlo. Porque la iglesia en Corinto, entonces, para celebrar la cena, partir ese pan que representa el cuerpo que fue entregado en la cruz, al tomar del fruto de la vid que representa la sangre de Jesucristo, entonces comenzaron a hacer ágapes y reuniones y fiestas y mucha comida. Y los hermanitos entonces perdieron todo estribo, perdieron todo temor, perdieron toda decencia, pasaron las líneas invisibles que no debían pasar, y algunos hasta de tanto tomar vino se estaban embriagando, y otros comían y se servían y dejaban a otros con hambre porque solamente pensaban en ellos. Entonces el sentido de la paz con el Señor, el sentido de la comunión espiritual con Dios, el sentido de la comunión fraternal con los hermanos se perdió y se volvió sencillamente una fiesta ahí desordenada, y hacían lo que querían. Y entonces Pablo tiene que decirles: hermanos, en esto no les alabo, no les aplaudo esto, porque cuando se reúnen para lo peor. Ahí está 1 Corintios capítulo 11. Entonces por eso les dice: cada uno debería examinarse a sí mismo, porque si alguien participa de la cena indignamente, pongámosle el sentido que tiene la cena: comunión con el Señor, comunión con los hermanos. Usted que es miembro de esta iglesia y va a venir estos próximos domingos, yo le insto para que usted se afane. Y si no le llega el link, busque, hermano, busque, porque permítame darle una indirecta, bien directa. Cuando usted no tiene trabajo, usted no se sienta a esperar a ver si me llaman. Usted mismo se desespera a buscar, a llamar al uno y al otro, a ver hasta que consigue algo y trabaja. Pues hermano, no se quede esperando ahí a ver, no, pues como no me llaman, yo no voy, llevo 20,000 años que no voy al culto, como no me llaman, no me ha llegado el link. No, hermano, proactivos. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra congregación, y nos identificamos como miembros de esta congregación. No andamos buscando por allá a ver para dónde nos vamos, que porque allá, no, Señor, aquí el Señor nos puso y aquí estamos, y aquí el Señor nos está probando la humildad, nos está probando la lealtad, la fidelidad y nuestro interés y nuestra búsqueda. Le toca venir este domingo, hermano, posponga lo que sea, haga lo que sea, y no le ha llegado el link, busque, llame y revuelque todo, levante como la mujer que perdió esa monedita y revolcó toda la casa. Pero yo tengo que ir al culto y voy a celebrar la cena con mis hermanos, y le voy a dar gracias al Señor y voy a dar testimonio de la muerte de Cristo. Y cuando mis hermanos me vean, se van a animar al verme, y cuando yo vea a mis hermanos me voy a motivar al verlos, y juntos vamos a alabar al Señor y vamos a servir a Dios, y vamos a hacer que esta congregación siga crecimiento, no para exaltar el nombre de nadie aquí, sino para salvar a muchos perdidos que necesitan conocer el mensaje de Cristo Jesús. Pero necesitamos que cada uno de nosotros cumpla su lugar. Cumpla su lugar. Valore las cosas. Valoremos la obra del Señor. Sí, el cuerpo de Cristo es universal. No está dividido por congregaciones, por organizaciones. Pero el Señor nos ha puesto en un lugar indicado, porque a través de nosotros Él quiere hacer algo grande en esta área donde nos ha puesto. El Señor nos dio estos talentos, rindámosle al Señor por estos talentos.
El que recibió 1, él verá qué hace con su talento. El que recibió 2, él verá qué hace. El que recibió 5, él verá qué hace. Yo recibí lo que el Señor me ha dado, me puso en este lugar. Voy a apoyar la obra del Señor en este lugar. Yo no tengo por qué estar mirando otra iglesia cual pastorear, a ver si es mejor, más grande, más bonita. El Señor me puso aquí. Yo tengo que velar por la iglesia aquí. Tengo que hacer mi labor aquí. Tengo que ser fiel y leal a esta congregación hasta que el Señor determine otra cosa. Lo mismo se espera de todos. Porque la observancia de esta ceremonia es un deber, pero es un privilegio. No es una condición para ser salvo. Es un deber y es un privilegio. ¿Qué privilegio es? Ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y qué bendición es ser parte de esta congregación, la comunidad cristiana de Woodside Church? Qué privilegio. Aquí el Señor me trajo, aquí el Señor me puso, aquí voy a estar y aquí voy a ser valioso en las manos de Dios y aquí voy a participar y aquí voy a hacer lo que tenga que hacer y aquí voy a apoyar. Eso es darle valor a las cosas de Dios. No es posible que alguien diga: no voy al culto porque me da miedo el contagio, pero va a los moles, va a los trenes, va a los paseos, va a sus trabajos. No es justo, eso no es justo, hermanos. No es justo, no es justo, ni con usted ni con nosotros. Pero lo que sí es justo delante del Señor es el reino de Dios, justicia, paz y gozo, lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Gracias a Dios, aprovecho esta oportunidad. Gracias a Dios por aquellos fieles, aquellas fieles que a pesar de todo, y aún los que no pueden venir, no por prejuicios exagerados, sino por razones legítimas de salud, porque hay personas por razones legítimas de salud no pueden exponerse, pero aún así son fieles en todo. Y ahí se hacen sentir, se dejan ver y están orando. Que Dios le bendiga por eso. Pero usted que ha estado tambaleando y que ha estado dudando, yo le invito para que en el nombre del Señor Jesucristo haga lo que tiene que hacer en la obra de Dios como miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a celebrar esta cena estos días como un significado muy especial. Empezamos este año, un nuevo año, manifestando nuestro deseo. Empezamos con nuestro deseo de mantener una comunión con el Señor y estrechar y fortalecer los lazos de nuestra fraternidad aquí en esta iglesia. Alabanzas al Señor Jesucristo. Estemos en pie y oremos dándole gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios por esta comunión tan especial. ¿Le gustaría a usted darle gracias a Dios por la salvación? Ahí en su casa, atrás de la pantalla, ¿le gustaría darle gracias a Dios por la salvación? ¿Le gustaría darle gracias a Dios por su iglesia? En todo el mundo hacemos parte de la iglesia. Esta es la iglesia universal del Señor. Pero también le gustaría darle gracias a Dios por ser parte de esta comunidad congregacional aquí local. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes. Es un privilegio. Para mí es una bendición y espero que usted también lo valore de esa manera. Padre, gracias porque con tu obra a través de Cristo Jesús en la cruz tú me has hecho participante de tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por la comunión, por la paz, por la bendición. En tu nombre, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Oh, Dios mío, te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Quiero hacer tu obra. Aquí está mi vida.
Aquí está mi vida, Señor. Capacítame, úsame. Si hay algo que tienes que organizar, corregir, aquí estoy yo, Señor. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos. Santifícame, Señor, purifícame. Usted, hermano, hermana, joven que ha sido bautizado o bautizada, hay una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros. Digámosle: Señor, si estamos fallando en algo, revélanos, que podamos entenderlo para corregir, para pedir perdón. La santidad a Dios, la santidad, la obediencia, el temor, que podamos serle agradables y participemos de esta celebración con alegría, con gozo y con agradecimiento. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios.